Arriba a la derecha, ahí. Que son Al como lado de flechas la de rueda. esas. Vale, Richita. Al lado de la ruedita, más a la derecha. Que eso que es como una flecha por arriba de otra. Esa, izquierda, esa. Bueno. Vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes. Vamos a hacer una introducción y unos pocos aspectos históricos. Vamos a entender qué es autoinmunidad fisiológica y patológica, los criterios de autoinmunidad, algo de epidemiología de estas enfermedades, y vamos a ver unos ejemplos de enfermedades autoinmunes más comunes. Entonces, es un grupo heterogéneo de enfermedades en los cuales el sistema inmunitario está involucrado en la causa de estas enfermedades, en su mantenimiento o perpetuación. Por algún motivo no conocido, hay una falla en la regulación de la respuesta inmune y los autoanticuerpos, células, citocinas, producen daño a los tejidos. Por eso se llama autoinmune. Se reconocen unas 100 enfermedades diferentes. Aquí hay un poco de discusión, algunas piensan no son autoinmunes, otros que sí, aquí hay un poquito. Pero en general se reconocen cerca de 100. Son enfermedades crónicas con tendencia a perpetuarse, a producir daño y secuelas. Entonces producen bastante carga económica sobre la sociedad y de la persona y de la familia. Ha habido bastantes avances para comprender la autoinmunidad. Hay modelos animales, hay genes, hay identificados genes que aumentan el riesgo y algunos factores ambientales que vamos a hablar rápidamente que también se relacionan a esa susceptibilidad genética para producir la enfermedad. También ha habido tratamientos diferentes, el diagnóstico se ha mejorado. El concepto de autoinmunidad es relativamente nuevo. Más o menos en el 1990, Paul Ehrlich, que descubrió los anticuerpos, ganó un premio Nobel, no encontró ninguna evidencia que existieran enfermedades autoinmunes donde el cuerpo se atacara. Y él hablaba de horror autotóxico a esa posibilidad. O sea, algo horroroso que hubiese autoinmunidad, porque no encontró debido a los pocos desarrollos tecnológicos. En 1904, este señor, que descubrió los grupos sanguíneos, demostró que es una enfermedad autoinmune por primera vez, que fue la enfermedad conocida como hemoglobinuria paroxística nocturna, porque encontró anticuerpos contra glóbulos rojos. Sin embargo, este desarrollo e investigación no continuó más o menos unos 30 años después. Waller encontró un anticuerpo relacionado con la artritis reumatoide que llamó factor reumatoide. De ahí en adelante empezaron a desarrollarse técnicas, conocimientos, investigaciones sobre el tema de la autoinmunidad. Y en esta década, del 55 al 65, 70 años, 60 años, o sea, este concepto de autoinmunidad es reciente, relativamente reciente. Se fueron desarrollando todas las técnicas e investigaciones para hacer posible ya el conocimiento de la enfermedad como tal y comprender un poco la autoinmunidad. Y es importante que reconozcan ustedes que hay autoinmunidad fisiológica y patológica.
generamos anticuerpos contra estructuras propias y eso es normal, tener anticuerpos, autoanticuerpos dirigidos contra células tumorales, por ejemplo, senescentes, necróticas. Entonces se producen anticuerpos también para eliminar estas células anormales. Entonces, todos tenemos autoanticuerpos. Como van a ver más adelante, si hacen estudios serológicos, casi el 30% de la población normal tiene autoanticuerpos. Existe una confusión a veces con pacientes con clínica y anticuerpos y le achacan, pero recuerden que son autoanticuerpos fisiológicos. La enfermedad autoinmune ya es el síndrome clínico, ya es que esos autoanticuerpos hacen daño a los tejidos. Entonces, en este caso es una respuesta sostenida y persistente. Aquellos anticuerpos son de bajo nivel en los títulos en el suelo, que tienen una baja especificidad del antígeno y que desaparecen después de que controlan el proceso al cual están atacando. Ese es un primer concepto que es importante, que existe autoinmunidad fisiológica, no toda es patológica. Ya sabemos que la enfermedad autoinmune comprende aquel grupo de enfermedades que ocurren por un daño a los tejidos, por la presencia de anticuerpos, citocinas y células que desarrollan la enfermedad. ¿Por qué ocurre esto? Como les decía al principio, lo más probable es que exista una predisposición genética no bien entendida que haga que un factor ambiental la desencadene en una persona determinada. No conocemos nada sobre el proceso en el cual el agente desencadenante origina la enfermedad y no sabemos por qué pacientes genéticamente iguales, digamos gemelos, monocigotos, sometidos a los mismos factores ambientales, algunos tienen la enfermedad y otros no. O sea, la concordancia no es completa. Desconocemos muchos aspectos sobre la autoinmunidad patológica. Sí, se comprenden muchos de los mecanismos efectores que producen el daño. Y se han clasificado, para entenderla bien, en enfermedades órgano específicas, o sea, que afectan un solo órgano o tejido, y aquellas que son multisistémicas. Es una clasificación entonces en enfermedades órgano específicas y difusas. Digamos, la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune donde hay daño sobre una célula productora de hormona. La anemia perniciosa, el anticuerpo se dirige contra una determinada especificidad antigénica en el glóbulo rojo, específicamente contra la vitamina B12. La enfermedad de Addison es una enfermedad específica de un tejido. Y aquí hay una transición en enfermedades que son órgano específicas, pero tienen compromiso ya de otros tejidos, como la cirrosis biliar primaria, colangitis biliar primaria, se llaman ahora, o hepatitis autoinmune. Y aquí, hacia el fondo de la tabla, existen enfermedades difusas del tejido conectivo autoinmune que afectan todos los tejidos. Uno de los ejemplos es el lupus eritematoso sistémico, o la artritis reumatoide que comentaba más temprano esta mañana, que produce enfermedad articular, pero también produce anemia, nódulos subcutáneos, escleritis, epiescleritis, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el espectro de la autoinmunidad: enfermedades órgano específicas, una célula o un tejido, o multisistémicas. Estos son los criterios de autoinmunidad. ¿Cómo se cataloga una enfermedad como autoinmune? Estos son los criterios, que hay evidencias directas, indirectas y circunstanciales.
Lo más importante es la presencia de autoanticuerpos en sangre periférica. Toman el examen y encuentran autoanticuerpos, en este caso patológicos, que son dirigidos contra autoantígenos y que se fijan a las células. Ese es el primer paso. Hay que demostrar que esos autoanticuerpos son patogénicos, o sea, producen daño, infiltrados linfocitarios en los tejidos, y que los linfocitos T extraídos y aislados de la región pueden ser activados por autoantígenos. Hay modelos experimentales, hay lupus murino, artritis murina, para explicar. Es muy común que se asocien a otras enfermedades autoinmunes y hay una respuesta con el tratamiento inmunosupresor. Como ustedes ven, hay muchos de los criterios para explicar la autoinmunidad, por eso algunos investigadores no están de acuerdo con algunas enfermedades que sí, que parece, que no, que está así. Entonces, por eso es que cuando uno revisa la epidemiología, entre el 80, 90, 100, yo puse 100, pero hay investigadores que dicen que solamente son 80 las enfermedades reumáticas autoinmunes, perdón, porque algunas no completan los criterios de forma total. Aquí están las enfermedades autoinmunes más comunes en el Hospital Universitario de Bucaramanga. Este fue un trabajo publicado con un residente, que hicimos con un residente, que fue egresado de la UDES, internista de la UIS, cardiólogo creo que en Medellín, sobre la autoinmunidad en el Hospital Universitario de Santander. Recogimos todas las historias clínicas de pacientes con autoinmunidad, ahora volvemos a ello. Son procesos crónicos, muy complejos, una amplia variedad de enfermedades. Afectan la tiroides, la célula hepática, el sinovia, el glomérulo, que son muy, muy diferentes en el espectro clínico también. Las manifestaciones clínicas son muy variadas, el diagnóstico se demora. ¿Cuánto se demoraba el paciente en acudir por primera vez al reumatólogo en la artritis reumatoide? 25 semanas, ¿cierto? Imagínense lo que se demora un paciente en llegar con una enfermedad autoinmune. Esto genera alto impacto social, muchos costos económicos y sociales y afecta la calidad de vida. Algunos dicen que hasta el 10% de la población del mundo tiene una enfermedad autoinmune, pero los más conservadores dicen que entre 3 y el 5%. Algunos dicen que más. Inclusive hablan de que la aterosclerosis es una enfermedad inmune. Entonces, en eso hay mucha discusión. Pero la incidencia ha venido aumentando con los últimos años. Eso es un estudio publicado en este journal que ha visto antes y después de 30 años y se ha visto que aumenta, a pesar de que el ambiente es similar. Entonces, ¿qué está pasando? No comprendemos bien. Lo que sí sabemos también es que la prevalencia de anticuerpos antinucleares también ha venido aumentando con el tiempo. No quiere decir que todos son patológicos, pero sacan suero de pacientes en esta época, 11 hasta el 91, del 99 al 2004 aumentó un poquito y casi 16% en la misma población. Aumentó la presencia de anticuerpos, que es, digamos, el criterio más importante, pero no necesariamente patológico. Por lo menos han aumentado la presencia de anticuerpos en la población. ¿Qué está pasando? Estímulos ambientales. No sabemos. Es una enfermedad bastante frecuente. Entre 14 y 23 millones de estadounidenses en el 2014 tenían una enfermedad autoinmune. Miren la enfermedad cardíaca, casi igual, 22 millones. El cáncer, mucho más que el cáncer. Y la mayoría son mujeres. Tampoco se entiende por qué. Hay algunas teorías, pero la autoinmunidad es un problema relacionado con el género. Volviendo acá, la artritis reumatoide en este caso, digamos, el porcentaje más elevado de prevalencia, seguido de psoriasis, Graves,
púrpura trombocitopénica autoinmune, lupus por acá, diabetes mellitus tipo 1, Guillain-Barré, Hashimoto, Sjögren, anemia hemolítica, colitis, pénfico, miastenia. Aquí hay una lista de las enfermedades más frecuentes. En este caso, encabeza la artritis reumatoide, que ya revisamos un poco esta mañana, y la psoriasis. Pero las enfermedades del tiroides son muy comunes, el Hashimoto y el granulocedoso. Hay un concepto también importante en esto, es que muchas de las enfermedades, varias enfermedades autoinmunes se presentan en el mismo paciente, se llama poliautoinmunidad. Tienen lupus y tienen Sjögren, tienen lupus y tienen hipotiroidismo autoinmune, entonces se asocian en la misma persona, se llama poliautoinmunidad. Y hay también autoinmunidad familiar, o sea que en la misma familia hay varias enfermedades autoinmunes. Una tiene lupus, la tiene artritis reumatoide, la otra hipotiroidismo. Pero hay unas en que la misma enfermedad autoinmune ocurre. Yo conozco familias con 3, madre y 2 hijos con lupus eritematoso sistémico. En ese caso se llama autoinmunidad familiar. Entonces parece, según los autores, tener un origen común. Bien, ¿cuáles son los factores asociados? Son múltiples los factores asociados que se han involucrado dentro del proceso de autoinmunidad. No hay una causa directa, o sea, la autoinmunidad, la etiología es desconocida. Pero parecen participar, sumándose factores genéticos, epigenéticos, la raza, la edad, factores inmunológicos y hormonales, lo que llaman la ecología autoinmune. Factores genéticos, inmunológicos, hormonales y ambientales producen la enfermedad autoinmune cuando se asocian. Se le ha echado la culpa a todo: infecciones, virus, radiaciones ultravioletas, tabaco, muy fuertemente relacionado con la autoinmunidad. El estilo de vida, factores sociales también. Dicen que la gente con estratos socioeconómicos bajos, expuestos a problemas de la agua, nutrición y exposición a gérmenes y todo, tienen menos autoinmunidad. Factores psicológicos también pueden influenciar la enfermedad, y culturales. Eso es lo que llaman ecología autoinmune. Hay un grupo de factores de riesgo que tratan de entender la autoinmunidad. Aquí está el resumen de los más importantes, de genes. Hay unos genes que se relacionan con la enfermedad autoinmune, como los del complejo mayor de histocompatibilidad, pero específicamente el HLA27, que ocurre en el 90% de pacientes con espondilitis anquilosante. Más o menos 50% pacientes con artritis reactiva. Este es el más fuerte de los genes relacionados con la autoinmunidad. 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante aquí en Colombia portan una HLA-B27. Pero hay otras asociaciones menos fuertes. Con el lupus no alcanza el 10-15%. Se le ha echado la culpa a muchos medicamentos, y ya hay medicamentos como la hidranacina, isoniazida y el alfa-metildopa que producen lupus. Anemia hemolítica asociada también a estos eventos. Entonces, son drogas que prácticamente no utilizamos en la excepción de la isoniazida. Hormonas. ¿Por qué las mujeres tienen más enfermedades autoinmunes? Aquí hay una lista de relación entre hombre y mujer. Por ejemplo, Hashimoto, 10 mujeres a un hombre, lupus, 9 mujeres a un hombre. Y así, como ustedes ven, es muy fuerte la tendencia de la mujer. ¿Por qué? Problemas hormonales, estrógenos, progestágenos, embarazo, todo eso se le ha echado la culpa, pero no hay nada claramente relacionado, fuertemente relacionado. A todos los virus se le ha achacado enfermedad autoinmune. Aquí en el chikungunya vimos artritis franca, categórica, asociado al virus del chikungunya como un fenómeno autoinmune. También se le ha echado la culpa al Epstein-Barr, al parvovirus. Pero esto es una ecología autoinmune, no sabemos exactamente cuál es el peso
de algunos de estos factores y su influencia real sobre la enfermedad. Vamos a hablar rápidamente de los anticuerpos, porque son los biomarcadores más utilizados para considerar la autoinmunidad, teniendo en cuenta que pueden ser encontrados en personas normales. Son inmunoglobulinas que reaccionan contra diferentes componentes celulares. Alguna gente dice deben decirle anticuerpos anticelulares, porque también van contra el citoplasma. Entonces no son solamente antinucleares, sino anticelulares. Como les decía, son los biomarcadores más utilizados para considerar la autoinmunidad, pero son muy inespecíficos. Supremamente inespecíficos porque se presentan en muchas enfermedades. No solamente autoinmunes, sino también en infecciones, inclusive la tuberculosis, en el cáncer, en síndromes clínicos no definibles y en normales. Casi el 30% de personas normales tienen anticuerpos antinucleares, casi siempre a títulos bajos, pero tienen anticuerpos. Como les decía esta mañana, entonces si tienen dolor de rodillas en una mujer obesa, que le duele cuando sube y baja grados, no le pidan anticuerpos porque pueden resultar positivos, pero no es un lupus, es una artrosis de rodillas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la solicitud de los anticuerpos. Existen muchos métodos de laboratorio, pero el más reconocido e importante es la inmunofluorescencia indirecta. Aquí hay unos patrones de tinción. Esto es una célula que se le coloca inmunofluoresceína y se mira en el microscopio de fluorescencia, y aquí, por ejemplo, este es un patrón en anillo muy particular del lupus, que hay anticentrómero, aquel homogéneo. Entonces son patrones que permiten observarse con el examen de inmunofluorescencia indirecta, que es el más específico de los estudios. Un documento de posición del Colegio Americano de Reumatología ha considerado que el estudio de anticuerpos con inmunofluorescencia es el estándar de oro para la detección de ellos. Informa el patrón y el título, y muchos de estos, como ocurre acá, pueden servir para describir algunas enfermedades. Por ejemplo, estos típicos de lupus. Esto no ocurre, pero un homogéneo también sirve, pero ahí hay entrecruzamiento en varios de los patrones. Hay un consenso internacional de patrones de anticuerpos antinucleares que los han clasificado en negativo, nucleolares, citoplasmáticos, mitóticos. O sea, no son antinucleares estrictamente, sino anticelulares. Ya existen unas estrategias para evaluar mediante inteligencia artificial que le pasan los exámenes y ellos pueden detectar si tienen o no tienen el patrón. Ya no necesitan mucho del humano para esto. ¿Cuándo solicitarlos? Esto es muy importante. Hay que hacerlo cuando el paciente presente manifestaciones clínicas de una enfermedad autoinmune. El resto no lo utilicen porque se van a confundir. Recuerden que hasta el 30% de la población normal lo tiene. Entonces se confunden, porque tiene dolor articular y anticuerpos, eso no necesariamente es lupus. Aquí dice, este estudio, en varios países encontraron positivos los anticuerpos en normales, 31.7% de pacientes normales que eran anticuerpos antinucleares. Entonces, claro, los vamos casi todos, pero miren, el 3%, un poco más, los elevados. ¿Cuándo sospechar autoinmunidad? Aquí hay una lista que se las voy a dejar naturalmente para que la revisen, para pasar un poco más rápido. ¿Cuándo sospechar autoinmunidad? Dolor, hinchazón articular, que sean anticuerpos. Factor reumatoide son anticuerpos, o anticitonina. Debilidad muscular, hay que sospechar una dermatosis, una polinosis. Sequedad ocular, un sobre. Vasculitis, glomerulonefritis, úlceras, boca, repetitivas, un Raynaud. Recuerden el empalidecimiento de las manos, una trombosis. Pacientes que no se explica la trombosis, hay que empezar con anticuerpos
pérdidas fetales, un síndrome febril prolongado, hay que buscar, que la causa puede ser una autoinmunidad. Esclerodermia, acabamos de ver un paciente con esclerodermia en la mitad. Bien. Entonces, ¿cuántos son útiles? Solos son insuficientes, o sea, solo y ningún síntoma sirve para nada, sino para asustar al paciente. No tiene anticuerpos, tengo algo, no tiene nada. Solo no sirve, hay que hacerlo sin contexto. Ayudan a establecer el diagnóstico cuando existen datos clínicos de una enfermedad autoinmune o descartan. Ustedes tienen lupus, sospecha de lupus, si tienen anticuerpos negativos, no hay lupus. Ese es el prototipo de la autoinmunidad. Y ya en el último criterio de clasificación está, usted empieza a estudiar el lupus cuando tenga anticuerpos y una sospecha. Si no tiene anticuerpos, piense en otra cosa. Igualmente en la enfermedad mixta del tejido conectivo que se caracteriza por la presencia de anticuerpos. Clasifica al paciente los autoanticuerpos y estudia el potencial daño. Por ejemplo, el DNA nativo, anticuerpos contra el DNA nativo pueden asociarse a glomerulopatía por el lupus. Tienen muy baja especificidad, sin clínica no deben usarse. Es que hay gente que utiliza para el tamizaje, no voy a ver cómo está. Sí, le voy a pedir un perfil reumato, un perfil reumatológico, no sirve para nada. Y cuando tengan los anticuerpos antinucleares positivos, empiecen a pedir las subespecificaciones de los anticuerpos, un anti-RO, un anti-GAS, Ustedes deben pedirlos solos. Vamos a mirar ya en la parte final las enfermedades autoinmunes más comunes, empezando por las enfermedades del tiroides. La enfermedad de Graves, descubierta por el señor Graves, y después por el otro señor, diagnosticaron por primera vez y segunda vez un hipertiroidismo autoinmune con presencia de bocio por pigmatía o exoftalmos, como se observa en la gráfica, y algunas lesiones en piel. Es común, 2% de mujeres presentan la enfermedad, casi todas mujeres. Explica el 50 al 80% de los casos de hipertiroidismo, sobre todo en jóvenes entre 20 y 50 años. Cuando observen la clínica de un hipertiroidismo, siempre piensen que tenga un Graves, casi siempre con un crecimiento difuso de la glándula. Entonces, ahí se encuentran autoanticuerpos contra la proteína G acoplada al receptor de la TSH. Lo que hace el anticuerpo es estimular la producción de hormonas tiroideas. Lógicamente que el paciente ingresa o hace un hipertiroidismo con toda la clínica manifiesta, que ustedes la conocen del hipertiroidismo, como el temblor fino, taquicardia, a veces arritmias, metabolismo aumentado, etc. Esta es una enfermedad muy común de naturaleza autoinmune. ¿Cómo la tratan entonces? ¿Cómo tratan esta enfermedad autoinmune de la tiroides? A ver, las señoritas de la segunda línea. ¿Cómo la tratan? Es una enfermedad autoinmune. ¿Cómo la tratan? Con yodo. Yodo. Pues había entendido que a veces retiran o aplican. No hay tratamiento específico para la autoinmunidad. Por el yodo es para detener la producción, sí, claro, pero ¿qué? ¿Con eso es suficiente? No, se le daría un tratamiento farmacológico, en este caso ¿Van a tratar la autoinmunidad? ¿O van a tratar los síntomas que producen la autoinmunidad? No, vamos a tratar los síntomas de la autoinmunidad porque ya igualmente no hay un tratamiento. Ya lo otro sería quirúrgicamente retirarle y tratárselo ya con reemplazo hormonal. Se me quedó en el tratamiento.
Pero en este caso no se trata la autoinmunidad, no podemos tratar la autoinmunidad. Entonces, son no- procesos crónicos evolutivos. En este caso particular, en algunas enfermedades tratamos la autoinmunidad con inmunosupresores. Esteroides, por ejemplo, azathioprina, ciclofosfamida, pero en este caso tratamos los síntomas. Igual en el hipotiroidismo, que ahora vamos a mirar, tratamos ese hipotiroidismo con la hormona tiroidea. Sí. No podemos tratar la autoinmunidad, no ha habido suficiente claridad que si le damos esteroides, azathioprina o algún otro inmunomodulador podamos controlar la enfermedad. Entonces aquí lo que hacemos es bloquearla. Hay muchas estrategias terapéuticas. Una de ellas es el yodo radiactivo, pues terminan hipotiroideas todas, pero de todos modos es mejor tratar el hipotiroidismo, cirugía, etc. Ya hablamos de la artritis reumatoide y sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza autoinmune, de etiología desconocida, que produce manifestaciones articulares fundamentalmente, pero también tiene manifestaciones extraarticulares. Y el órgano blanco es la membrana sinovial. También sabemos que el tabaquismo, que es un factor ambiental, aumenta el riesgo del lupus también. Que no solamente es articular, sino multisistémico. Ya lo hemos visto. El tratamiento, estas son las deformidades muy crónicas ya. Y el objetivo del tratamiento es, como les decía, un diagnóstico temprano, remisión temprana, uso de antiinflamatorios y bajas dosis de esteroides y remisión, porque el tratamiento ya es muy especializado. Esta es la tiroiditis de Hashimoto, es una tiroiditis crónica autoinmune. Y hay anticuerpos contra la tiroperoxidasa, contra la tiroglobulina, además infiltrados y depositados en la glándula tiroidea. ¿Recuerdan el caso clínico de hipotiroidismo subclínico? Sí, sí. ¿Cómo estaba el anti-TPO y el anti-TG en ese caso? Elevados. Perdón, normal. No estaban presentes. ¿Sí? No estaban presentes, que es una de las implicaciones de manejar la enfermedad. ¿Qué hora es? Ya tenemos tiempo. Ya sabemos la causa más común de hipertiroidismo, que es una enfermedad autoinmune, que es el Graves. Ya sabemos que la causa más común de hipotiroidismo es el Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune. La clínica es un hipotiroidismo lento, con todo lo que ustedes saben que tiene un hipotiroidismo. Lento y progresivo, y la tiroides se va achicando, o a veces hay voz. Se asocia a otras enfermedades autoinmunes. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo manejan esta enfermedad? ¿Cómo? No se producen hormonas tiroideas, pues ¿qué es lo que se trata en la autoinmunidad? No hay evidencia. Darle hormona tiroidea. L-tiroxina. Levotiroxina. Lupus. Este es el prototipo de todas las enfermedades autoinmunes. Es una enfermedad inflamatoria crónica también, pero es poco frecuente. Más en mujeres jóvenes predomina la enfermedad. Se explica por múltiples factores que ya hemos hablado un poco. Puede afectar cualquier órgano o tejido. Hace 2 días vimos una anemia, empezó como una anemia hemolítica, una enfermedad. Así empezó, con un poco de dolor articular. O sea, puede aparecer con lo más inesperado, pero la mayoría de veces aparece con síntomas constitucionales, malestar, pérdida de peso, hiporexia, dolor articular, es relativamente común, sobre todo en manos, parecido a la artritis reumatoide, aunque una rigidez matutina no tan significativa. Y a veces lesiones dérmicas, que son típicamente conocidas como el tema en alas de mariposa, pero la mitad de los pacientes debutan con esto. La otra mitad no tiene. Puede producir deformidades articulares que reducen, como no en la artritis reumatoide que son fijas,
Así ve un paciente con lupus y usted la reduce, porque el problema no es articular, sino tendinoso. Hay unos criterios de clasificación del 2019 que están acá, les echen una mirada. Son criterios de clasificación, no diagnóstico, pero sirven para el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Clínica y exámenes de laboratorio. Estos criterios de clasificación se usan para investigación científica, pero sirven para los clínicos. Todos los pacientes tienen que tener anticuerpos antinucleares positivos para ser estudiados como lupus. No existe el lupus seronegativo, no existe. Es el prototipo de las enfermedades autoinmunes. En este caso, de los criterios de clasificación deben reunirse 10 criterios para considerar el diagnóstico razonable. El manejo de esta enfermedad. No hay tratamiento curativo, pero aquí sí nos dirigimos a el uso de inmunosupresores que disminuyen la respuesta inmune, además de tratamiento que depende de la gravedad y la clínica. Estos son las medicaciones que se utilizan más en autoinmunidad multisistémica, como en este tipo. Esteroides, inclusive a megadosis, cuando hay compromiso renal del sistema nervioso central, hay hemólisis, 4 gramos de hemoglobina han llegado y una hemólisis franca, entonces uno tiene que utilizar esteroides a dosis alta. La hidroxicloroquina sirve un poco como preventivo de complicaciones futuras, y aquí el tratamiento con otros medicamentos inmunosupresores como el micofenolato mofetil y la ciclofosfamida. En los últimos años, quizás en los últimos 2 años, hay 2 terapias biológicas. Bueno, aquí está el Benumab, que ya fue aprobado como una terapia biológica, pero aquí es otro, que es el Anifrolumab, que es un inhibidor del receptor de interferón 1. Ha dado muy buenos resultados. Y la voclosporina, que es un inhibidor de la calcineurina, inhibe la interleuquina 2. Se utiliza en la nefropatía lúpica, que es la que más daño causa y más muertes produce. No ha llegado a Colombia. ¿Qué día nos llegó una señorita con 12 gramos de proteinuria? 12 gramos. Era para colocarle voclosporina. Tuvimos que usar micofenolato porque no la tenemos. Y es vía oral, un poco costosa, pero en los últimos años se ha descubierto que sirve para disminuir la proteinuria masiva en un síndrome nefrótico. Imagínense cómo estaba hinchada la señorita aquella, hipertensa, muy malita, pero no teníamos voclosporina, no ha llegado. El Sjögren es una enfermedad autoinmune caracterizada por sequedad debido a la afectación de las glándulas exocrinas. Se denomina enfermedad seca, seca la mucosa oral, la mucosa ocular, genital, piel. Este es el uso de este diagnóstico con este test de Chilmer y con rosa de bengala para mirar las pequeñas ulceraciones que se producen relacionadas con la gran sequedad. Hay pacientes que me han dicho a mí que sienten cuando rozan el globo ocular seco cuando miran para un lado. La resequedad es intensa, pero hay pacientes que tienen poca resequedad. O sea, es un espectro clínico muy variable con la misma enfermedad, pero hay casos muy severos. Es muy frecuente, mire, más frecuente que el lupus. Personas un poco más viejas. ¿Cuál es la característica? Ojo seco, boca seca. Van a consultar, muchos se usan gotas, que es el tratamiento entre otras cosas, porque no hay tratamiento curativo. Puede producir cansancio, a veces produce artritis, que no es erosiva. El test de Chilmer ayuda. Y el tratamiento es sintomático, tampoco tenemos drogas inmunosupresoras en este caso. Y lo que hacemos es un tratamiento sintomático, lágrimas artificiales, los hago ver siempre el oftalmólogo. Saliva artificial, hay saliva artificial, a veces usan agua pero se va muy rápido y se resecan. Saliva artificial que venden por ahí, ungüentos lubricantes, sobre todo en los ojos, y la pilocarpina,
incrementa la saliva, vienen tabletas de 5 miligramos, mejora un porcentaje importante de pacientes, pero sintomático, no hay tratamiento curativo. Tenemos que evitar que haya daño ocular y por eso el oftalmólogo es el que debe manejar prácticamente la enfermedad, aunque no lo hacen a menudo. Hace poco vimos una dermatomiositis. Usted no nos cree, pero esto lo vemos todos los días. Hace poco vimos una dermatomiositis con compromiso intersticial pulmonar. Es una enfermedad autoinmune inflamatoria sistémica que afecta a la piel y los músculos. Este es el eritema heliotropo. Ustedes ven esta coloración eritemato violácea en los párpados. Es una paciente con dermatopolimiositis. Esta es otra, un poco menos intensa la coloración. Y esto fue lo que vimos en los pacientes. El paciente que vimos recientemente tenía el goto, que es el eritema violáceo sobre los nudillos y las metacarpos jalantes. Se caracteriza esta enfermedad por debilidad gradual, casi siempre sin dolor, de la fuerza muscular, se va perdiendo la fuerza muscular. La paciente que tuvimos de control decía que no se podía peinar, no podía levantar los brazos para peinarse, no podía subir una grada, pararse de un asiento, por la debilidad muscular, sobre todo de grandes grupos musculares de cintura escapular y pélvica. La distal casi no se afecta. Y se caracteriza cuando hay dermato en debilidad muscular y hallazgos en la piel, o polimiositis, solo debilidad muscular sin alteraciones en piel. ¿Qué caracteriza en la clínica, en el laboratorio? La CPK se eleva, aunque en el caso que vimos fue una dermatomiositis sin miositis con CPK normal, pero casi el 95% de los casos la CPK se eleva, indicando que es la lesión inflamatoria autoinmune del músculo, donde hay infiltración de linfocitos y dañan el músculo, que se eleva la CPK. La electromiografía ayuda mucho, el fisiatra lo hace, evalúa si hay un trastorno miopático o neuropático, que es el diagnóstico diferencial, y el diagnóstico muchas veces llega a una biopsia muscular donde encuentra infiltrado linfoplasmocitario autoinmune. ¿Cómo lo tratamos? Aquí sí utilizamos inmunosupresión, parecido al lupus. Corticoides, metotrexate para ahorrar los esteroides, azatioprina, ciclofosfamida cuando hay complicaciones, sobre todo enfermedad pulmonar intersticial, como el caso que les contaba que nos llegó hace pocos días. Ya estamos terminando y lo hacemos con esta espondilitis anquilosante. Es una enfermedad autoinmune asociada HLA27 y el criterio más importante es dolor lumbar, inflamatorio, o sea, en reposo, sobre todo después del reposo prolongado, mejora el paciente cuando se mueve un poco, a diferencia del dolor mecánico que es con el esfuerzo, y mejora con el reposo. Este dolor empeora en reposo, el paciente se para. Mire la progresión de la enfermedad, son el mismo paciente en varias décadas. Mire cómo termina. ¿Cómo terminaba? Porque ya estamos controlando la enfermedad con bloqueador del factor necrosis tumoral alfa, como les explicaba en el artritis reumatoide, y niveles de la interleuquina 17 o 23. Es poco probable que un paciente llegue a este estado, como este ejemplo fotográfico. Y la tiroiditis de Hashimoto, pues ya no lo habíamos visto. Sí, señor. No lo vemos. Y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es la presencia de trombosis y anticuerpos dirigidos contra las proteínas relacionadas con la coagulación, sobre todo la anticardiolipina y la antibeta 2 glicoproteína 1. En este caso, hay trombosis que depende de la clínica, que hay unos criterios de clasificación, los últimos de Sydney, pero uno cuando tenga un caso de trombosis venosa profunda
en una persona que no tenga factores de riesgo, digamos que no ha estado en inmovilidad, que no ha estado en cirugía, no tiene traumas, no tiene trastornos como deficiencia de proteína COS, siempre piensen, primera causa de trombosis profunda, adquirida, no hereditaria, pues, es un síndrome de anticuerpos antifosfolípicos, que es una enfermedad autoinmune. Y voy a terminar con, la diabetes 1 es una enfermedad autoinmune. Hay ataque autoinmune de las células beta que dañan y se produce diabetes, hiperglicemia en niños. Es una enfermedad grave, no es frecuente, pero explica hasta el 10% de los diabéticos. Y se asocia a otras enfermedades autoinmunes y el manejo es solo con insulina. No hay tratamiento contra la autoinmunidad. Y esta es la última diapositiva que revisamos hace poco, en 2021, este estudio interesante de 25.000 pacientes para estudiar los efectos de la vitamina D, 2.000 unidades diarias, encontró una reducción del 22% en el seguimiento de enfermedades autoinmunes. Inclusive la suplementación con ácidos grasos omega 3 también lo redujo, pero no en forma significativa. 22% de reducción con el tiempo, 5 años de enfermedades autoinmunes. Algunos piensan que la administración de vitamina D, que es barata, que no produce manifestaciones secundarias importantes, que evita, bueno, hay un estudio que las fracturas no las evita, pero evita caídas, aparentemente el cáncer, aparentemente la demencia, puede ser muy importante, para prevenir la autoinmunidad. Se requieren otros estudios, pero digamos que abre un poco el futuro del camino de la prevención, que no tenemos ni idea, solo estamos tratando la enfermedad. Es muy difícil prevenirla, bueno, no fumar, quizás es una, pero el resto no tenemos mucho más. Y esta es la última diapositiva. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, todo muy bien explicado. ¿Todo bien? Yo les voy a dejar las 2 clases para que las revisen. Y la líder, ¿dónde está? Listo. Yo las voy a dejar. ¿Qué hora es? 10:15. Bueno, tenemos tiempo. Ya casi vamos a iniciar el caso clínico, que es un dolor lumbar.